Hola amigos de ABC Latino Media Network. Esto es Patria Grande. Yo soy Enrique Roblonsky y aquí conmigo Juan Carlos Pocho Salcedo, un gusto estar con ustedes. un gusto mío estar contigo nuevamente aquí en Patria Grande hablando de Latinoamérica. Y tenemos para el programa de hoy creo que algo muy pero muy interesante, no solamente para Latinoamérica, pero también para todo el mundo, ¿verdad? Evidentemente, yo creo que es uno de los aspectos de Latinoamérica que no digo que es único, pero que ha sido relevante a través por lo menos desde la mitad del siglo pasado, en cuanto a las vidas republicanas, y si no antes, en cuanto a la historia revolucionaria de independencia. Así es. Y estamos hablando porque en los últimos 40 años Latinoamérica ha sido la región del mundo que más presidentes de origen femenino, mujeres presidentas, ha tenido. En realidad, en los últimos 40 años, Latinoamérica tuvo 10 mujeres presidentas, varias de ellas elegidas por dos términos. Es así. Y hay aquí históricamente, una combinación de varios aspectos. Existen presidentas que fueron elegidas por voto popular, presidentas que fueron elegidas en circunstancias dramáticas de las naciones que tuvieron que intervenir en un momento en que el país se desarmaba o los países se desarmaban, y otras que fueron elegidas por la popularidad de los esposos, ¿no? Entonces tenemos una variedad como existen entre los presidentes de sexo masculino, lo sabemos de todos los tipos. Así es. ¿Qué te parece, Pocho, si comenzamos una reseña de estas mujeres presidentas de Latinoamérica? Me parece sensacional. ¿Por qué no comenzamos con Argentina? Sí, La primera. la primera mujer presidenta de Latinoamérica fue la argentina Isabel Martínez de Perón. Y sabemos muy bien que su vida estaba íntimamente atada a su marido, Juan Domingo Perón, quien fue presidente de Argentina por 3 periodos no consecutivos. Y ella, como la mujer de él, a la muerte de Juan Domingo Perón en su tercera presidencia, asume como presidenta de Argentina. Y termina siendo derrocada por un movimiento Y militar, termina ¿verdad? siendo derrocada, exacto, a los 2 años de asumir la presidencia, es derrocada por un gobierno militar que es el último gobierno militar en Argentina que dura por 12 años. Entonces ella estuvo en una época bastante difícil, me imagino, Muy con... controversial, muy controversial sobre todo porque la Argentina en ese periodo había salido recientemente de otros gobiernos militares, justamente el regreso de Juan Domingo Perón a la presidencia a través de elecciones que los militares habían ofrecido. A través de las elecciones marca un rumbo nuevo en Argentina y desgraciadamente Perón muere y la mujer asume la presidencia. Y digamos, en un orden relativamente cronológico, casi bajo las mismas circunstancias, existe una presidenta interina en Bolivia de nombre Lidia Gayler Tejada. Lidia Gayler Tejada es una presidenta de transición en un momento en que la democracia se establece en Bolivia, y, pero de una manera muy tenue. Y ella reemplaza al presidente Walter Guevara Arce y es derrocada por un golpe militar. Qué Increíble, ¿sí? parecido y justamente en tan corto tiempo, porque la primera mujer presidenta asume en 1974, es Eso. derrocada por un gobierno militar en el 76. La segunda mujer presidenta en Bolivia asume en 1979, dura un año en el poder
y es derrocada en el 80 por un golpe por militar. un golpe militar. Algo interesante acerca de Lydia Gayler que tengo que mencionar, ella es tía, o fue tía, de una famosa actriz norteamericana, Raquel Welch. Ah, Y ese era, digamos, el vínculo que tenían. Muchas veces hablaron de una y de la otra, ¿no? La presidenta en Bolivia, la primera, la segunda presidenta en Bolivia, hoy en funciones, desde el mes de noviembre del año pasado, Janine Áñez, está en también, un gobierno también controversial y en un gobierno y en un gobierno transitorio transitorio, hacia las elecciones exactamente. nuevas en Bolivia. Tienes razón. Sigamos con esta cronología. La tercera mujer latina presidenta fue Janet Rosenberg Jagan, presidenta de Guyana, que dirigió al país entre 1997 y 1999. La distinción acá de esta mujer de Guyana es que nació en Chicago, nació en los Estados Unidos, pero era una mujer que ocupó junto con la familia estaba en el cuerpo diplomático de Inglaterra. Y sabemos que las Guyanas, aunque están en Latinoamérica, son parte del Commonwealth del Reino Unido. Y esa es la relación que tuvo. Bueno, y esa parte del mundo, ya estamos al norte de Latinoamérica, saltamos a Centroamérica y hablamos de una de las presidentas que ha sido tal vez más conocida en este país, porque Estados Unidos tuvo muchísimo que hacer. Se trata de Violeta Chamorro, que fue la primera a llegar a ser presidenta de Nicaragua entre 1990 y 1997. Tú sabes que la revolución sandinista derrocó a Nicolás Somoza. Somoza había establecido una especie de dinastía por muchísimo tiempo y Violeta Chamorro gana las elecciones encabezando el partido de la Unión Nacional Opositora y que en ese momento competía electoralmente con el presidente Daniel Ortega. Tú sabes, Daniel Ortega, luego de un tiempo, vuelve y se establece nuevamente en Nicaragua. Pero ella, Violeta Chamorro, ganó las elecciones de 1990, que a mi entender fueron las primeras elecciones directas para presidentes en Nicaragua. Sí, de luego de muchísimos años y toda una trayectoria De una guerra civil muy de intensa. una guerra civil muy intensa y de una dictadura de familiar, los Somoza en Nicaragua, de muchos, muchos años. Evidentemente. Pero la historia continúa y la historia continúa con Rosalía Arteaga, presidenta provisional del Ecuador. Fíjate, otra presidenta provisional. Sucede que cada vez que queman papas y cada vez que los hombres entran en una situación difícil, viene una mujer y es la persona que más o menos trae calma y trae, digamos, un paso por lo menos de transición a una normalidad. Así es. Y tiene la presidencia provisional del Ecuador durante 3 días en febrero de 1997. Se enfrenta con el presidente del Congreso de Ecuador, Fabián Alarcón, también un apellido muy conocido de trascendencia en la política del Ecuador, y la destituye Alarcón con el ejército, ¿verdad? Quiere decir que es una presidenta nuevamente provisional y nuevamente destituida por los militares. Bueno, increíble, ¿no? Estamos viendo una tendencia de que los militares han sido muy duros en esas épocas, por lo menos, ¿no? Sí, en esas épocas de Latinoamérica. Bueno, ¿Con quién seguimos? seguimos con Mireya Elisa Moscoso Rodríguez, que es presidenta de Panamá
y en 1999 gana las elecciones presidenciales de Panamá, la convierte en la primera presidenta de su país. Esta no es una presidencia transitoria y increíblemente es en ese tiempo, en esa época, que Panamá adquiere o recupera la soberanía sobre el Canal de Panamá. El proceso había comenzado antes, en la época de Carter, como tú bien sabes, pero concluye acá en la presidencia de Moscoso. Mireya es la que termina de consolidar esa transferencia de soberanía que es tan importante para Panamá. Y dato también muy interesante, ella culmina todo el periodo de gobierno, Y aquí es increíble. que es increíble de por sí, pero además el dato más importante que ella logra realizar es recuperar la soberanía sobre el canal de Panamá. Y seguimos con Argentina nuevamente, porque en el año 2007 Cristina Fernández de Kirchner es elegida por el voto popular como presidenta de Argentina. Cristina Fernández de Kirchner era también senadora y congresista del Congreso de Argentina por muchos años antes de llegar a la presidencia y estaba casada con Néstor Kirchner, quien también fue presidente de Argentina. En una época de muchísimas transformaciones en Argentina, ¿verdad? Muchísimas transformaciones en Argentina, muy combatida tanto ella como su esposo, pero marcando un antes y un después, yo creo, en la política moderna y del siglo XXI para la Argentina. Cristina Fernández de Kirchner es reelegida en 2011, es decir, que sirvió 2 términos consecutivos antes de entregar la presidencia en el 2015. Y cabe destacar que durante la gestión de Cristina Fernández de Kirchner, la Argentina alcanzó la tasa más baja de pobreza y los salarios más altos en toda Latinoamérica. Y se pasaron muchísimas leyes de seguridad social que levantaron la clase media y que levantaron y promovieron el movimiento de las clases más bajas hacia la clase media en Argentina. Y también recordemos que fue el primer país que pasó las leyes de identidad de género. Algo no solamente en Latinoamérica, sino en todo el mundo. Esa fue Cristina Fernández de Kirchner, que hoy en día vuelve no a la presidencia, pero sí vuelve al gobierno como vicepresidenta del nuevo presidente en Argentina, Fernández. Yo diría que Cristina tiene una trayectoria política de su propia cosecha de muchísimo tiempo, una persona muy influyente en el país con sus propios méritos, ¿no? Yo creo que sí. Y cabe recordar, quizás sí hay que hacer comparaciones, aunque las comparaciones no son siempre tan efectivas, pero la figura de Néstor Kirchner y de Cristina Fernández de Kirchner se compara un poco con los Estados Unidos, con la figura de Bill y Hillary Clinton. Porque Bill y Hillary Clinton comenzaron sus carreras políticas cuando estaban en la universidad. Y lo mismo ocurrió con Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner. Ellos comenzaron su actividad política en la universidad y fueron asumiendo distintos rangos a lo largo de los años. Yo creo que hasta ahí va la comparación. Hasta el momento, hasta el epicentro, el génesis. Yo creo que si vamos más adelante, vamos a ver dos caminos bastante separados de uno y del otro. Dos caminos o políticas muy distintas. Exacto. Bueno, y volvemos a Centroamérica y hablamos de una persona, presidenta Laura Chinchilla de Costa Rica, que fungió primeramente como vicepresidenta
por una gestión y luego fue elegida presidenta en las elecciones presidenciales de Costa Rica en febrero del 2010 y en mayo de ese mismo año asume el cargo como presidenta y ella fungió también por 4 años entre el 2010 y el 2014 como presidenta de Costa Rica. Sí. También muy interesante, Costa Rica es un país muy particular de Centroamérica y de toda Latinoamérica. Es un país en el cual la única revolución que tuvo fue en la cual se derogaron todas las leyes que, eh, que sostenían a un ejército. Exacto. Es decir, no hay ejército per se en Costa Rica, sino que todo el dinero que se podría utilizar para el ejército es utilizado, ha sido utilizado históricamente en educación. Sí, hay una Guardia Nacional Ahí hay solamente. una Guardia Una, Nacional, una tal policía cual. nacional, exacto. Y otro aspecto, perdón, de Costa Rica que no ha experimentado golpes de Estado en toda la época dura de Latinoamérica. Cierto, ciertamente, sí. Y seguimos con el Brasil, con Dilma Rousseff. Dilma Rousseff, una persona también muy activa políticamente de una temprana edad. Cuando ella era muy joven, fue opositora a la dictadura que gobernó el Brasil de 1964 a 1985. En 1970 fue detenida y puesta en prisión durante 3 años. Y en su carrera política ocupa distintos cargos como ministra, ministra de Energía y jefa de gabinete civil de la presidencia del presidente Luis Ignacio Lula da Silva. Y el 31 de octubre de 2010, en el 2010, gana las elecciones sucediendo a Lula da Silva como presidenta de Brasil. Y muy cerca de Brasil, en Chile, nos toca hablar de Michelle Bachelet. Michelle Bachelet es hija de Alberto Bachelet, quien fue un opositor al gobierno de Pinochet y que murió mientras se encontraba en prisión. Y ella, una vez restablecido el sistema democrático en Chile, eh, después del golpe de Estado de Pinochet, ella, representando a su agrupación política, se hace presidenta en 2 oportunidades. Es elegida en 2 periodos y ahora funge como comisionada de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Una carrera muy importante Muy también. importante. Y algo muy interesante aquí, que es que tanto Dilma Rousseff en Brasil, Michelle Bachelet en Chile y Cristina Fernández de Kirchner en Argentina compartieron sus presidencias en algún momento las tres juntas en Latinoamérica. Increíble. Increíble. Pero increíble sobre todo por, fíjate, yo diría, la gran oposición que las mujeres siempre han tenido cuando ocuparon el cargo de presidenta en sus respectivos países. Una oposición que en muchos casos fue así ferribunda, mortal, muy, muy pronunciada. Y, y es lo que se contrapone a que Latinoamérica es la región del mundo con más mujeres presidentas. Sin embargo, esa distinción entre el hombre y la mujer, ese machismo tan arraigado en Latinoamérica, siempre se ha opuesto al rol de la mujer en el gobierno. Pero voy a hacer acá una defensa, no del machismo, pero de la historia latinoamericana. Si vemos a Latinoamérica como un bloque, digamos, desde Centroamérica hasta el sur de Sudamérica, y vemos lo que ha pasado en los Estados Unidos, ¿no? Digamos, bien o mal,
hemos hablado de 10 presidentas en Latinoamérica. En Estados Unidos todavía hoy se disputa la posibilidad de que exista la primera, ¿no? Claro que Es sí, increíblemente en una sociedad tan machista como la latinoamericana, ¿no? claro. Lo curioso e interesante es que recorriendo nuestra patria grande, tú te das cuenta que aunque el hombre siempre se las juega de macho, de machista, en realidad cuando empiezas a ahogar ahí por las primeras capas, siempre te das cuenta que son las mujeres las que Mm. realmente llevan las riendas de todo, en las casas, en la vida cotidiana, en la educación de los hijos y en la política también. Especialmente en los países andinos, y me imagino en el resto de Latinoamérica también, pero conozco que en los países andinos la economía informal está dominada por las mujeres, que Así son las es, que realmente traen los recursos a la casa. Yo creo claro. que se nos acabó el tiempo, Se nos está lastimosamente. acabando el tiempo y algo que nos va a quedar para otra entrega de Patria Grande es quizás ver de dónde viene este auge de mujeres presidentas en la segunda mitad del siglo XX y comienzos del siglo XXI, porque no es algo repentino, es algo Exacto, que viene desde la época de la colonización y de la colonia. Pero eso va a ser para otro programa. exactamente. No, no es un accidente. Pocho, muchísimas gracias y esto ha sido Patria Grande, una producción de ABC Latino Media Network. Hasta la próxima. Adiós.